Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de economía global. ¿Qué es la economía global? Bueno, pues es un sistema económico que se caracteriza por la interdependencia e interacción de las economías a nivel mundial. Para fines de este reto se me pide exponer mi opinión acerca del movimiento internacional de los recursos económicos y financieros. Esto va a ser a través de 3 afirmaciones. Voy a dar mi opinión y lo que yo pienso acerca de esto. Y bueno, de acuerdo a las primeras afirmaciones, la primera nos dice que el comercio solo es beneficioso si tu país es altamente productivo para resistir la competencia internacional. Yo creo que esto sí es cierto, porque si tu país no produce nada, pues es un país pobre. Si tu país no tiene nada que ofrecer al mundo, a los demás países, pues ciertamente no vas a tener una economía funcional, no va a haber movimiento de los recursos, no van a llegar recursos a tu país. Creo que sí es importante que tu país produzca algo, lo que sea. De acuerdo con la teoría de Adam Smith, nos dice que un país debe especializarse en producir aquello en lo que es más eficiente. Y me parece que es muy acertada esta afirmación. Y vuelvo a lo mismo, cada país tiene que producir algo para poder estar dentro de la competencia internacional. Si no es así, difícilmente van a voltear a verte, difícilmente vas a estar dentro de la economía. Tu país va a ser siempre pobre. Y bueno, tenemos el caso del país de Honduras. Me llama mucho la atención este país porque es un país muy pobre. La verdad es que es un país el cual no tiene una alta economía. Sin embargo, se ha especializado en la producción del café y esto lo ha ayudado mucho a que volteen a verlo y a que esté dentro de la economía. Si bien es pobre porque los recursos salen, no es pobre porque no produzca algo. Es el principal cultivador de café y realiza una gran exportación, representa casi el 38% del PIB agrícola. Imagínense, esto es bastante. Entonces yo creo que aquí entra claramente la afirmación de Smith, que nos dice que un país debe de especializarse en lo que es más eficiente. Y me parece que el caso de Honduras es un caso muy específico y nos habla de que sí, que puedes especializarte y estar dentro de la economía. Aparte de que gracias a la producción de café emplea más de 1 millón de personas, es el mayor productor de café en América Central y el tercer lugar de América Latina. Y bueno, es uno de los principales productores y exportadores de café para el mundo. Y todos sabemos que su café es de los mejores producidos en América y de los más demandados en Europa. Este es un claro ejemplo de lo que nos dice Smith. Si tu país produce algo y es bueno produciendo algo, háganlo. No busquen como intentar hacer otra cosa si ya sabes que eres bueno en algo. En este caso para Honduras, pues es bueno produciendo café. Me parece que sí, el que tu país produzca ayuda mucho a que estés dentro de la economía. Sin embargo, aunque tenemos muchos casos como por ejemplo África es un país lleno de recursos y que está dentro de los primeros lugares en producción. Sin embargo, es un país muy pobre. Entonces, como que sí es bueno que tu país produzca mucho siempre y cuando eso que se genera se quede dentro del mismo país para que tu país pueda crecer. En este caso, en el de África, pues sí produce mucho, pero todo sale, nada se queda dentro del país. Entonces, pues es como contraproducente que sea muy productivo y sin embargo es un país muy pobre. La siguiente afirmación nos dice que la competencia es injusta y perjudica a otros países cuando se basa en salarios bajos.
creo que sí, la verdad es que sí, sí es injusto cuando tu país es altamente productivo y a ti te dan un salario muy bajo, pues ¿qué haces? Te vas a buscar una mejor opción, vas a buscar una mejor vida, que te paguen más, que te remuneren bien. Y bueno, esto nos trae consigo la migración, que muchas de las personas que migran no son trabajadores, no son personas que busquen trabajar o que busquen hacer el bien o que busquen enriquecer a un país. A veces son delincuentes y eso es muy perjudicial para el país al que llegan. El país del que se van, bueno, pues finalmente es una mano de obra menos, es personas menos, pero si llegan a otro país y son personas a las que no les gusta trabajar o les gusta el dinero mal habido, pues eso claro que va a perjudicar a que este país no se vea beneficiado con la llegada de nuevas personas. Igual es un tema un poquito complicado, pero lo vivimos aquí en México. Muchas personas migran a los Estados Unidos con la esperanza de un mejor salario, de una mejor vida, y sin embargo allá llegan y son explotados, y por la diferencia social, racial, de idioma, no son bien remunerados. Entonces yo creo que sí, la competencia injusta perjudica a otros países, a tu mismo país, cuando se trata de un salario muy bajo. La verdad es que sí considero que es perjudicial, pero sin embargo pues es parte de la economía, ¿no? Y bueno, la tercera afirmación nos dice que el comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores reciben salarios muy inferiores a los de otros países. Sí, sí creo que esto es verdad, sí creo que el comercio internacional es explotador. Yo soy de Hidalgo. Aquí en Hidalgo hay un municipio, es Zimapán, es un pueblo 100% minero. La su gente vive de las minas, no tienen otra manera de vivir más que de las minas. En este caso, en el de Zimapán, la compañía que explota esos recursos es una compañía canadiense. ¿Y qué hacen? Pues todo lo que sacan se lo llevan, lo sacan del país. Realmente aquí no se queda gran cosa. ¿Y qué pasa con sus trabajadores? Desde que tengo uso de razón y de memoria, siempre en estas épocas que son como de fines de noviembre, principios de diciembre, cuando hay que darle el aguinaldo a los trabajadores, paran sus labores y dicen, ¿saben qué? Pues no hay, aquí no se les va a dar nada. Y la verdad es que es algo muy triste. ¿Por qué? Porque la verdad es que trabajar en mina es algo súper riesgoso, y no tener las condiciones para hacerlo de manera adecuada es muy triste. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, el pueblo es totalmente dependiente de la minería. ¿Qué hacen? Pues aceptan una remuneración muy baja, aceptan condiciones de trabajo que no son buenas, aceptan pues lo que les den, ¿no? A eso me refiero, y sí creo que el comercio explota al país, porque en este caso, en el de Zimapán es un pueblo muy pobre, y si no hay la minería, en cuanto la minería desaparezca, ese pueblo va a desaparecer, porque son 100% dependientes, y sin embargo se queda muy poco para el pueblo. Sin embargo, ese pueblo es pobre y es inferior, porque yo nunca he visto un canadiense que se queje porque le pagan poco, o que se queje porque su salario no es el adecuado al trabajo que está desempeñando. Entonces, en este caso yo creo que sí, el comercio sí explota a nuestro país y lo empobrece. Y bueno, ya para concluir, puedo decir que es muy importante comprender estas afirmaciones, ya que pues estamos en este planeta y lo que suceda en él nos perjudica como país, como sociedad, como personas. Y
pues la economía es altamente importante para cada país, para cada población, siempre y cuando las circunstancias sean justas. La verdad es que cuando hay demasiada injusticia, cuando la riqueza se va solo para uno, pues eso empobrece a un país y eso lo limita mucho tanto económicamente como para avanzar, como para progresar. Creo que es un tema muy interesante, muy que hay de mucho donde hablar, hay mucho de donde cortar, sin embargo, pues tenemos poquito tiempo para hacerlo, pero creo que es un tema muy importante que comprendamos y analicemos para que formemos parte de esta sociedad de una manera positiva. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.